Vamos con la 8, hermanos. ¿Quién es el testigo clave de una redacción tardía del Apocalipsis y que otros antiguos creían lo mismo? Bueno, Ireneo, primero, el año 120 al 202, no es el único. Este fue discípulo de Policarpo. Acuérdense de Policarpo, ya lo vimos en la historia de la iglesia, ¿se acuerdan? 86 años he servido a Cristo y me pide que yo lo niegue si él nunca me ha fallado. Murió, ¿verdad?, por la causa de Cristo. Quien fue discípulo de Juan, el apóstol Policarpo. Y él narra que Juan escribió Apocalipsis. Entonces, durante el reinado de Domiciano se cree que pasó eso. También lo creían Hegesipo en el año 150, Eusebio, el padre de la historia eclesiástica, 260 al 340, Jerónimo igual, en el año 340 y 419 vivió él, etc. Los preteristas creen que fue durante el tiempo de Nerón. Nosotros creemos que fue durante el tiempo de Domiciano. Ahora, después te mandé a estudiar las 4 evidencias internas para la datación de Apocalipsis. Espero que la hayas estudiado, hermano. Puntos a favor y en contra. El primero es la referencia al templo. Ellos dicen que eso se cumplió en el año 70, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes de eso, o se escribió en el año 65 Apocalipsis, porque todavía Juan habla de un templo que hay ahí. Hermano, lo que ellos no entienden, esto es profético. Hoy en día no hay un templo, pero ya está a punto de destruirse el templo, ¿sí? O de construirse el templo, perdón. El templo va a ser construido, hermano, va a ser reconstruido, ¿verdad? Para que ahí se ponga la abominación desoladora. Entonces eso es lo que ellos no entienden. Igual hay evidencias internas que tienen que ver con el número de la bestia, que tiene que ver con el asunto de Nerón. Y esto es muy importante, igual que lo entendamos, ¿verdad? Porque ellos le sacan en la numerología, usan mucho esto, ¿verdad? La gematría, que se llama, para buscar la numerología, buscan los números para referirse que el 666 se refería a Nerón. O sea, y por eso dicen, ya se cumplió, porque entonces fue en ese tiempo, ¿verdad?, que se desató la tribulación, dicen ellos, por la persecución de Nerón. Pero en realidad no es así, hermano. Aparte de Nerón, hay muchos otros nombres que han dado 666 en la historia. Por eso es el error de tratar de buscar nombres, a ver quién es el anticristo. Otra evidencia externa son los 7 reyes. Y tiene que ver, hermanos, con lo que decía la palabra. Para ellos es algo que se cumplió igual en ese tiempo. Y esto es incorrecto decir, porque eso se está refiriendo a reinos que van a venir al final de los tiempos. Y hermanos, va a aparecer nuevamente, ¿verdad?, el reino poderoso de Roma, no tanto como un imperio, pero sí como una religión, ¿verdad? Y ahí va a estar junto a él ligado el reino del anticristo. Y otra evidencia interna es la datación tardía, o sea, el tiempo en que fue escrito, ¿verdad?, el libro de Apocalipsis, y ya lo vimos, hermano, creemos firmemente por varios datos ahí. Es increíble que, por ejemplo, has dejado tu primer amor, que le dice el mensaje a la iglesia de Éfeso, y tenía pocos años de que Pablo había levantado esa iglesia y había dejado tanto el primer amor, cuando es una de las iglesias con mayores cualidades, y una de las cosas que más alaba es que tenían un ferviente amor. Entonces no tiene congruencia eso. Por eso se cree que si pasaron alrededor de más de 30 años, después por el año 95, ¿verdad?, que se cree que es que escribió Apocalipsis, entonces sí tiene lógica. Pasaron muchos años de que se fundó Éfeso y algo pasó que se enfrió su primer amor. Pero si fuera de que se escribió en el año 65 y se acababa de fundar la iglesia de Éfeso y estaban en su primer amor, ¿cómo es que lo perdieron ya? Como dice el mensaje de Apocalipsis. Espero que yo les haya explicado eso. Si no, cualquier duda me hacen preguntas después, hermanos, para explicárselo mejor. Ok, 10. ¿Cómo no deben tomarse o cómo si los textos cronológicos de Apocalipsis 2:16, vendré a ti pronto? Los preteristas dicen, hermanos, que estas palabras establecen que el cumplimiento tendrá lugar en el primer siglo, poco después que se profetizaron. Pero estas palabras no deben concebirse como indicadores cronológicos, o sea, de cuándo es que va a venir pronto, sino que expresan al lector, hermanos, un indicativo cualitativo, o sea, que describen cómo, en otras palabras, que va a venir de repente. Vendré pronto no es que ya iba a venir dentro de 1 o 2 años, sino vendré pronto es que va a ser así instantáneo, es un abrir y cerrar de ojos. Por eso nosotros creemos en el rapto como un suceso eminente, algo que sea así, ¡paz!, la gente va a desaparecer de pronto. A eso es a lo que se refiere, no una cuestión cronológica de tiempo, sino un asunto, un indicativo cualitativo, ¿sí? Hay que ver esa diferencia, que es muy importante. Ok, ¿cómo tomaron los preteristas los textos cronológicos de Mateo 16, 28 y 10,
13 que explica y qué explicación da Paul. Ellos creen que los versos enseñan que el Señor habrá de venir en el siglo I. Mateo 16, 28, no gustarán la muerte. Dice, bueno, esos que estaban ahí en la transfiguración iban a ver la destrucción de Jerusalén, hermano. Pero por favor, esto es clave, hermano, esto es clave para entender que no se refiere a que lo iban a ver la destrucción, sino que ellos estaban viendo la venida de Cristo. Acuérdense que de eso hablaron Jesús y Moisés y Elías, y a eso se está refiriendo, que es la experiencia que están teniendo ahí, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan, que estaban en el monte de la transfiguración. El otro texto, hermanos, es el de Mateo 10:23, cuando dice, no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Este verso se refiere al periodo del tiempo al final de la gran tribulación, cuando el Hijo del Hombre venga a juzgar al mundo y a establecer su reino. O sea, van a andar recorriendo las ciudades de Israel antes de que venga Cristo, pero eso va a ser en el tiempo de la tribulación que van a andar. Lo que pasa con Mateo 16:28 es parecido a lo que pasa con Juan 21:22. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, Señor, ¿y este qué? Refiriéndose a Juan, que los iba siguiendo en ese pasaje de Juan 21. Y le dijo el Señor a Pedro, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. Y dice, muchos creyeron que es que Juan iba a quedar vivo siempre, hermano, hasta que Jesús regresara. No, es que Juan iba a ver y iba a escribir la venida de Cristo narrada en Apocalipsis. A eso es a lo que se refería Jesús. Entonces, ese tipo de lenguaje muchas veces lo encontramos en la Biblia. Ok, ahorita continuamos con la 12.